vamos a resolver el ejercicio de 2008, modelo, cuestión 1, que me dice: cuatro masas puntuales idénticas de 6 kilos cada una están situadas en los vértices de un cuadrado de lado igual a 2 metros. Calcule, apartado A, el campo gravitatorio que crean las cuatro masas en el centro de cada uno de los lados del cuadrado. Apartado B, el potencial gravitatorio creado por las cuatro masas en el centro del cuadrado, tomando el infinito como origen de potenciales. Como datos me dan la constante de gravitación universal, G, igual a 6,67 por 10 elevado a menos 11 newtons por metro cuadrado partido kilogramo cuadrado. La situación que tenemos es esta, y vamos a utilizar la ley de gravitación universal, que me dice, pero en este caso me piden el campo gravitatorio, es decir, G, que es igual a la fuerza partido por la masa 2, lo que es lo mismo. Vamos a hacer este apartado A de dos maneras. La primera va a ser por trigonometría, y para ello vamos a calcular cada uno de los campos en módulo y vamos a hacer sus proyecciones en los ejes X e Y, para finalmente, usando el principio de superposición, poder calcular el campo total. Lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar los campos creados por cada una de las masas. El campo 1 va a tener esta dirección y sentido, el campo 2, el campo 3, y por último el campo 4. Una vez que tenemos todos los campos dibujados, voy a definir un ángulo, me da igual definirlo arriba o abajo, es este ángulo alfa, que es igual que este, por simetría, y a partir de aquí puedo hacer las proyecciones. Primero voy a calcular las distancias que hay desde cada una de las masas al punto P, de tal manera que R1 en módulo va a ser igual a R3 en módulo, que va a ser la distancia que hay desde la masa al punto. Si me fijo, por ejemplo, en la masa 1, que está en el punto 0, 0, y el punto P, que está en el punto 2, 1, para saber cuál es la distancia, será la raíz cuadrada de las coordenadas del vector que los una, es decir, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, lo que es lo mismo raíz de 5 metros. El módulo de R2 es igual al módulo de R4. En este caso es más sencillo, la distancia que hay del punto M2, del 2, 0, al punto 2, 1, el punto P, es 1 metro. Una vez que tengo esto claro, vamos a calcular los campos, primero en el eje X y luego en el eje Y. Para el eje X, los únicos campos que tengo en el eje X, o las proyecciones de los campos, va a ser el campo 1, cuya proyección va a ser estar aquí, y el campo 2, cuya proyección va a estar aquí. Campo 1, campo 2 tienen el eje X, pero el campo 3 y el campo 4 solo están en el eje Y, por lo tanto de esos no me voy a preocupar por ahora. Entonces en el eje X, el campo 1 va a tener una proyección G1X, que va a ser igual al valor del campo, pero me voy a olvidar del signo, porque quiero calcular el módulo. Luego le pondré el menos, sabiendo que va hacia atrás o que va hacia adelante o como vea yo. Tendré entonces que es multiplicado, como estoy haciendo la proyección en el eje X, si me fijo en el campo G1, su proyección en el eje X es el cateto contiguo, por lo tanto tengo que usar el coseno de alfa. Sustituyo los datos y tengo que la constante universal me la dan. La masa 1 son 6 kilos, la distancia sé que es raíz de 5 y lo tengo que elevar al cuadrado. Y lo tengo que multiplicar por el coseno. Si me fijo en el coseno, sé que el coseno es el cateto contiguo dividido entre la hipotenusa. El cateto contiguo es la distancia que hay en el eje X, como voy de 0, 0 a 2, 0, la distancia es 2, y la hipotenusa es R1, que es raíz de 5. Por lo tanto, el coseno es 2 partido raíz de 5. Con eso tengo un valor de 7,16 por 10 elevado a menos 11 metros por segundo cuadrado. Calculo ahora el otro campo que tiene proyección en X, que es el 3. Me acabo de dar cuenta que los había escrito mal. Por lo tanto, el campo gravitatorio 3 en su proyección en X va a tener la misma fórmula, pero con los datos de 3. Cuando sustituyo me doy cuenta que todos los datos son los mismos, por lo tanto el resultado va a ser exactamente el mismo, 7,16 por 10 elevado a menos 11 metros por segundo cuadrado. Cuando escribo el campo total en X, lo que obtengo es la suma de los dos campos por superposición. Me queda, como los dos son iguales, 2 veces el campo. Con eso obtengo este valor. Pero este valor me fijo en mi diagrama que está en sentido negativo de las X. Por lo tanto, como he dicho antes, sé que tiene que tener un menos. Para el eje Y, por simetría, nos podemos fijar que el campo 4 va a ser igual a menos el campo 2 y el campo 1 en Y va a ser igual a menos el campo 3 en Y. Por lo tanto, cuando yo calcule el campo en Y es igual al campo 1 en Y más el campo 2 más el campo 3 en Y más el campo 4, eso me va a dar
0 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, puedo calcular ya el campo total como la parte en X, menos 1,43 por 10 elevado a menos 10 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el vector unitario Y. Y de esta manera obtengo el resultado del campo por trigonometría. Vamos a pasar ahora a resolver de una segunda manera, que es por vectores unitarios. El vector unitario, recordamos que se define como el vector dividido entre su módulo. Vamos a calcular entonces los vectores unitarios de cada uno de los campos, es decir, U sub R1, vamos a empezar por él, será el vector que une el punto de M1 con el punto P. Como el vector va desde P a M1, si nos fijamos en el vector del campo, lleva el sentido hacia M1, el vector R1 será 0, 0, menos 2, 1, es decir, menos 2i, menos 1j, dividido entre el módulo de R1, eso lo hemos calculado antes y por eso lo he dejado puesto aquí, es raíz de 5. U sub R2 será el vector que va desde el punto P hacia M2, este vector de aquí, es decir, restamos las coordenadas de M2 menos las coordenadas de P, el 2, 0 menos el 2, 1, eso me queda menos j dividido entre su módulo, que hemos dicho que era 1, así que me queda menos j. U sub R3, en este caso el vector va desde el punto P hacia M3, tenemos que restar las coordenadas de M3 menos las coordenadas del punto P, es decir, 2, 1 menos 0, 2. Ese vector me queda menos 2i más j dividido entre su módulo, que sigue siendo raíz de 5. Y el último que tengo que calcular, U sub R4, en el cual resto las coordenadas del punto M4 menos las coordenadas del punto P, es decir, 2, 2 menos 2, 1. Eso me queda j dividido entre su módulo, que es 1, es decir, más j. Puedo calcular ya cada uno de los campos como me indica esta fórmula de aquí. Lo único que voy a hacer es, como ya he puesto los signos menos en los vectores unitarios, este signo menos lo voy a quitar. Me voy a preocupar solo del módulo, porque ya he tenido en cuenta el sentido del vector. Podría hacerlo también con este menos y haciendo los vectores desde M3 a P, es decir, sentido contrario al que tiene en realidad, por eso tiene este menos. Pero de esta forma también me vale. Y de esta forma tengo que G1 será G2, G3 y G4. De esta manera, el campo total que me piden calcular será igual a la suma de los campos vectorialmente. Recordamos que todos los campos son vectores y podemos observar de los datos que tenemos aquí y aquí que el campo 2 y el campo 4 se van a anular entre sí. Y además podemos también observar que la parte en J del campo 3 y del campo 1 también se van a anular porque una es positiva y la otra es negativa, como hemos visto antes en el apartado anterior. Por lo tanto, me queda que el campo total es igual al mismo dato que hemos calculado antes, 1,43 por 10 elevado a menos 10, con un signo menos delante, y metros por segundo cuadrado. Para el apartado B me pedían el potencial en el centro del cuadrado. Sabemos que por simetría todas las distancias van a ser la misma. Puedo calcular la distancia desde M1 al centro, todas las demás van a ser iguales. La R va a ser igual, el centro está en el punto 1, 1, así que va a ser la raíz cuadrada de sus coordenadas, es decir, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que va a ser raíz de 2 metros. El potencial es un escalar, vamos a usar el principio de superposición, y el potencial es un escalar que tiene la fórmula menos g por m dividido entre r. Por simetría vamos a entender que todos los potenciales son iguales. Todos los potenciales, cada uno de los potenciales creados por cada una de las masas van a ser iguales, porque la g es constante, las masas todas valen lo mismo y hemos dicho que la r todas valen lo mismo. Por lo tanto, el potencial total es igual a la suma de los potenciales, va a ser igual a 4 veces el potencial pues, de la masa 1, de la masa 2, de la masa 3 o de la masa 4, me da igual. Con eso obtengo que va a ser menos 4 por 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa que son 6, dividido entre el radio que son raíz de 2. De esta manera obtengo que el potencial total son menos 1,13 por 10 elevado a menos 9 julios por kilogramo. Y de esta manera tenemos resuelto este ejercicio.